siempre he pensado que es muy fácil echarle la culpa a la tecnología. O sea, creo que los padres de hoy día somos bastante flojos en muchos aspectos. Claro. No fomentamos la creatividad, justamente. Y no somos papás necesariamente entretenidos. Obviamente hay excepciones, sin duda alguna. Fue muy incómodo. De hecho, me fui a negro, no supe hablar. En un minuto dice así, como no sé qué decir. Todo esto al aire, todo esto grabado. A mí lo que me llama la atención es que la gente dice, llegó lejos. Y digo, pero si yo no le dije que no iba a llegar lejos. Yo lo que le dije es que con esa actitud no va a llegar lejos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Un gusto saludarles hoy día en un nuevo capítulo de Elemental con un invitado que hace ratito tenía ganas de tenerlo acá en casa y por fin se nos da hoy día nuestro queridísimo. Le damos la bienvenida a Jaime Coloma. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás muy hoy bien, día? ¿Cómo te trata la vida? Me trata muy bien la vida. En general me trata bien, fíjate, la vida. En realidad yo me vinculo con la vida de manera positiva. Y eso es una elección, ¿o no? ¿Una elección? Es una elección. Yo elijo cómo percibo que la vida me trate, o de repente tú decís, es parte de lo que se me fue dando. No, yo diría que es como... No sé si es una elección. O sea, sí, yo creo que hay un cierto grado de conciencia frente a ciertas cosas, pero también creo que voy tomando decisiones que... O no son decisiones. Voy tomando formas de observar el mundo de manera más bien positiva. Más amable. Más amable, sí. O sea, termina siendo entonces una decisión, sí. Una elección, exactamente. Una elección, sí. Maravilloso. Sí. Yo quiero saber, estimado Jaime, porque, claro, muchas veces uno piensa que te conoce. ¿Se ha dado cuenta que a veces cuando uno es alguien que ha pasado un tiempo en ciertas plataformas muy visibles, uno dice, yo conozco cómo es? Y es bien poco certero aquello. Hay muchas cosas que van pasando en la interna. De hecho, hay algo que estoy pensando que lo vamos a ir desarrollando. Pero a mí me gusta llegar al por qué las personas van tomando las elecciones que tomaron, haciendo un recorrido de vida. Entonces yo siempre me gusta partir con una persona, con un Jaime en el colegio, enseñanza básica, media, e incluso vamos a tocar temas familiares. ¿Empezó a pasar contigo que el mundo humanista, por ejemplo, te visitó constantemente? ¿Era parte de tus decisiones personales de decir, este mundo me gusta? ¿O era un Jaime en ese tiempo totalmente distinto, más ligado al deporte? ¿Quién era Jaime en la época, sobre todo primero, cuarto medio? Desde primero medio, cuarto medio. Yo hacía mucho deporte, hacía natación, hice rugby un tiempo y hacía karate también. Así que hacía harto deporte. Harto deporte. Era una constante tuya. No era buen alumno, de hecho repetí primero medio, pero me gustaba saber. O sea, es loco, era flojo quizás. ¿Te gustaba saber? Me gustaba saber. Leías bastante. Sí, era un tipo que le interesaba lo intelectual de alguna manera. Yo creo que eso sí estaba muy... Pero quizás no te motivaba a pasar los ramos. No, yo diría que el colegio no me motivaba especialmente. Yo no tengo una mala experiencia del colegio, no tengo una visión así negativa del colegio, pero no es un espacio que a mí me motive especialmente. O sea, no... Porque, qué sé yo tengo un muy querido amigo todavía del colegio, y yo te diría que recién ahora él está como desligándose por cosas que hemos conversado. Y siempre me molesta porque me dice que claro, que yo cuando salí del colegio era como ya, no quiero más esta cuestión. Y de hecho me pasó un fenómeno bien particular, porque el día que salí del colegio de cuarto medio, la mayoría de mis compañeros estaban llorando y todo, y yo estaba muy contento. ¿Estabas aliviado casi? Contento, ¿no? Estaba contento, no sé si aliviado, pero contento. Estaba muy contento de haber terminado el colegio. Y me acuerdo que mi mamá me dice algo así como pero ¿cómo no estás triste? Es una etapa que se termine. Claro. Y yo, bueno, a propósito de que soy positivo, yo decía, es que yo creo que lo que viene ahora es muy entretenido. Claro. O sea, creo que esta etapa no es entretenida especialmente. Sí. No es una etapa necesariamente grata. No, insisto, no fue ingrata, pero no era una etapa especialmente grata. En cambio, creo que cuando tú sales del colegio y se te abre el mundo, o a mí se me abría el mundo en realidad, porque también creo que hay gente que no se le abre el mundo cuando sale del colegio, pero a mí se me abría el mundo, se me abrían posibilidades y todo. Además tuve la suerte de que me fue muy bien en ese entonces en la prueba de aptitud académica. Entonces se me abrió un mundo que
que establecía otra dimensión. O sea, porque, insisto, yo no era un buen alumno en el colegio y sin embargo me va muy bien en la práctica académica, me permite tomar elecciones raras, en realidad, pero que tenían razones de ser. Y se amplía un registro que me gusta mucho, digamos. Bueno, quizás ahí se empieza a confirmar mi teoría de decir, Jaime quizás no quiso ni siquiera pasar primero. ¿Te has escuchado alguna vez esa historia famosa de Einstein que dicen que hasta repitió cursos siendo una de las mentes más brillantes del mundo? Quizás tendrá que ver con el factor motivación, quizás como que... Bueno, Einstein siempre decía, o sea, no sé en realidad, porque hoy día con las redes sociales uno no sabe a quién atribuirle las cosas, pero se le atribuye el dicho de que si tú tratas de enseñarle un pez a subir un árbol, el pez va a ser siempre un idiota. Un idiota, exactamente. Entonces yo creo que pasa por ahí. Efectivamente, a mí me iba muy bien en las cosas humanistas, o tenía una dimensión más reflexiva, sin duda alguna, pero por ejemplo a mí las matemáticas me encantaban. ¿Te gustaban? Muchísimo. Y de hecho me fue muy bien en matemáticas en la práctica académica. Me fue mejor incluso que en verbal, yéndome muy bien a los dos lados. ¿Nunca fue una opción entonces elegir ese camino más matemático? ¿O era porque se te daba fácil igual? No, porque yo creo que ahí también primó mi flojera desde cierto punto de vista, porque en algún minuto sí me gustaron las matemáticas, sí pensé en algo más matemático, y yo creo que me dio lata. Me dio lata porque era una exigencia cierto, extra. Es cierto, si lo pienso, claro. Entonces no estaba dispuesto a eso, quería pasarlo bien. O sea, a mí me pasa una cosa bien potente. Por ejemplo, mi hijo mayor es economista y es magíster en finanzas y trabaja en un holding, trabaja como evaluador de proyectos. Y yo veo que él disfruta lo que él hace. Y de repente me cuenta cosas y yo trato como de entenderlo. Ajá. Entender, digamos, el léxico, ¿no? El lenguaje de esta área. Y yo pienso, no sé si yo podría haber hecho eso. Porque además las elecciones no solamente son elecciones laborales, son elecciones estéticas, filosóficas, morales, sociales. Entonces yo no sé si yo, por ejemplo, me habría gustado vincularme con un mundo relacionado con eso, o vestirme de acuerdo a cómo se tiene que vestir esa gente, o establecer ciertos vínculos, ¿me entendí? Yo creo que no es solamente las matemáticas, claro, por así decirlo, o la ciencia exacta. En cambio, el mundo humanista y artístico me parecía mucho más atractivo. Te llamó mucho más la atención, y ahí es donde me quiero de nuevo volver a la historia. Es un mundo que también dentro del alero familiar fue mucho más constante. No sé, tengo la sensación de que en tu casa había más este sentimiento de inculcar más la literatura o los procesos reflexivos. ¿Era parte del hogar de Jaime, donde él se crió? Absolutamente, sí. Sí, o sea, había una actividad que hacíamos todos los lunes, y éramos chicos en realidad, mis hermanas y yo, y todos los lunes teníamos que llevar un tema a la mesa, a la hora de comida. Ay, cada uno tenía que llevar un tema. Y la idea era hablar, entonces uno tenía que presentar el tema, que tenía que ver con lo que a uno le gustara, digamos, o le interesara o le llamara la atención. Y después conversábamos sobre el tema y se le hacía preguntas a esa persona sobre el tema, etcétera, etcétera. Entonces, estaba incluido mis papás, estaba incluido, bueno, mi papá, mi mamá, mis hermanas, estaba incluida mi nana. Esto va a sonar un poquito clasista, huevón, pero sí, fui criado con nana. Y mi nana fue mi nana toda la vida y la quiero mucho. Absolutamente. Y nada, pues estábamos ahí, cada uno tenía que presentar un tema. Entonces, ¿esta idea? Creo que fue mi papá. Creo que fue mi papá. Claro. Creo que fue mi papá. Y que se genera una dinámica impresionante, porque algo que apelo en los tiempos actuales es el tema de la obligatoriedad en ese minuto de la creatividad. Que en estos tiempos a veces miro y observo. Yo, por ejemplo, cuando era chico, llegaba el mes de diciembre y tú decías la felicidad máxima. De diciembre a marzo tenías todo este tiempo para estar en la calle. Sí, claro. Creabas una cantidad de cuestiones. Yo no recuerdo días donde yo dijera, estoy aburrido. O sea, entre subirme a los árboles, jugar a la escondida. Yo me acuerdo que hasta jugar a la escondida tomé una micro, haciendo una escondida express larga. No me podían encontrar porque habíamos tomado micro. O sea, ese extremo de locura. Todo el día en la calle, pichangas, pelota, improvisaba y arcos de fútbol.
pero de repente tú pensás en los tiempos actuales, lo veo también con niños cercanos, quizás podríamos conversar aquí, responde, pero se aburren con facilidad, no logran acceder rápidamente a ese proceso creativo de jugar algo improvisado. Obviamente le empezamos a echar la culpa a los teléfonos, ¿cierto? Y todos estos juegos, probablemente por ahí vaya. Entonces, ¿a qué voy? Que es una dinámica que si fue creada por tu padre, qué innovador, porque tiene que haber tenido que ver con un qué sé yo, quizás, para poner la necesidad de sus hijos de tener que crear una dinámica. Y claro, tú tienes que ver qué tema llevo. O sea, quizás a mí me gustan los dibujos animados y le interesará a los mismos por mi familia. Igual tenía un desafío, ¿no? Claro, pero lo entretenido era que llevabas los dibujos animados. Claro. O sea, hablabas de los dibujos. Entonces, finalmente, el desafío no solamente era para ti, sino que era también para los papás. O sea, si yo quería hablar de los picapiedras, obligaba a mis papás a hablar de los picapiedras. Y entonces teníamos que hablar de los picapiedras. Buenísimo. Entonces, era una situación entretenida. Ahora, respecto a lo que pasa hoy día, yo creo que... siempre he pensado que es muy fácil echarle la culpa a la tecnología. O sea, creo que los padres de hoy día somos bastante flojos en muchos aspectos. Claro. No fomentamos la creatividad, justamente. Y no somos papás necesariamente entretenidos. Obviamente hay excepciones, sin duda alguna. Pero en general tendemos a alivianarnos. Tendemos a que nos den lata los hijos. O sea, nos gusta tener los hijos, pero nos dan lata o nos gustan tanto sean divertidos, entretenidos y nos permitan... Termina siendo como una dimensión muy narcisista, muy egótica, como mira la gracia que hace mi hijo, pero resulta que tener un hijo es mucho más que eso. Pues es obviamente que te despierte, que te cambian los horarios, que te tienes que restringir, que tienes que ser entretenido, que tienes que fomentar la creatividad, que tienes que hacer otras cosas. Entonces... creo que si bien la sociedad moderna y la tecnología establecen estas dimensiones, que antes no teníamos, evidentemente, pero no es muy distinto a, no sé, pues antes uno tenía tele, y uno también podía estar absolutamente... todo el día viendo absolutamente embobado viendo televisión, ¿cachai? Entonces, es cómo se va construyendo también ese interés. Y yo creo que en ese sentido había una cosa que yo le agradezco mucho en mi casa, a mis papás y a mis abuelos también. Nosotros teníamos voz desde chicos. O sea, a nosotros se nos escuchaba, se nos hacía participar, se nos preguntaba la opinión. Y teníamos voz. O sea, efectivamente, si nosotros decíamos algo, no era una pelotudez. Implica hacerse responsable de lo que estás diciendo. De alguna forma, claro. Sí, claro. Y bueno, y además se nos obligaba a pensar también, lo que eso era un poquito agotador de repente. Era como, ¿pero por qué hiciste esto? Y no era porque sí. No, porque sí. Pues, ¿por qué? Pues? Claro. O sea, ¿cuál fue...? Es un ejercicio académico notable, finalmente. Porque, claro, vas construyendo una base reflexiva que te permite ir cuestionando el por qué estás tomando las decisiones que vas tomando o el por qué te interesan tantas temáticas que te van claro. Exactamente. Pero por eso te digo, yo tuve la cueva de papás así y de abuelos así. De abuelos así. Claro. O sea, no, yo iba a la casa de mis abuelos y no era solamente el regaloneo al nieto, era conversar. Era ir al teatro, era hablar, era hacer cosas. Esos abuelos también que uno de repente veía en la historia, en los cuentos, ese abuelo que te cuenta historias, que también te lleva a otras cosas que uno quizá en estos tiempos no está tan acostumbrado, también porque hemos decidido muchas veces ser papá a más tarde de edad. No, entonces claro. Ya la diferencia entre el abuelo y el niño es cada vez más lejana finalmente. Sí, yo creo que también hay menos interés. Yo creo que hoy día los viejos son gente con... quizás probablemente con otros intereses. O sea, también se nos exige a los padres hacernos más cargo. Quizás antes también los abuelos hacían una suerte de contención en la crianza. Sí. O sea, mis papás son abuelos presentes, pero no son abuelos con los cuales yo cuento para... Bueno, ya no, mis hijos son grandes, sí, claro. Pero no era como así como, me quiero ir de viaje y los dejo con los abuelos. Con los abuelos, claro. Eso no existía. No, perfecto. Tu papá también tenía una impronta muy intelectual, fue muy importante. ¿Cuán importante fue para Jaime en el lado intelectual? ¿Y fue al mismo tiempo tu padre una figura importante en el desarrollo de tu creatividad? Yo te diría que no especialmente. Fue una persona que yo valoro mucho, respeto mucho intelectualmente, un tipo muy capaz y muy reconocido además en eso.
Yo diría que la parte más creativa me la dio mi mamá. Mi mamá, que también intelectualmente era muy capa, pero también tenía una cosa artística muy fuerte. Y yo diría que mi abuelo materno fue muy gravitante, a pesar de que él era ingeniero, entonces era un tipo como muy cabezón y muy matemático. Claro. Pero era un tipo muy entretenido. En ese sentido, mi papá era un tipo como que trabajaba mucho, estaba muy focalizado en la cosa intelectual, tenía ciertas exigencias, obviamente. Era un tipo muy divertido también, o sea, era un tipo cercano, no era un papá distante, para que la gente no se confunda. Pero yo te diría que mi vínculo más fuerte en ese aspecto se dio más con mi abuelo materno. Y era divertido porque a mí la parte creativa y la parte más artística viene, como te decía, de mi mamá, pero a mi abuelo materno no le gustaba especialmente el arte. Él era un ingeniero cabezón a morir, ingeniero. Sí, a morir. Pero era un tipo muy choro, era un tipo muy sensible. Yo creo que esa era una gracia que tenía, que también te demuestra que los ingenieros no son cuadrados como la gente tiende a creer. ¿Qué es la imagen que uno podría tener? El prejuicio. Y llega ese momento donde Jaime efectivamente se le otorga la sorpresa saliendo del colegio, que él pensaba que algo más entretenido venía. Obvio, porque antes, como bien contaste, sacaba una etapa. Fin, bueno, una etapa que vivimos. ¿Se vino lo entretenido? ¿Se vino lo entretenido? Sí, se vino lo entretenido. Yo diría que se vino lo entretenido. Lo entretenido se ha venido desde la salida del colegio, sin duda alguna. Sí, se vino lo entretenido. Pero lo entretenido siempre ha ido creciendo en la medida que he ido pasando etapas. O sea, creo que lo realmente entretenido se vino cuando empecé a trabajar, cuando decidí armar familia. Yo diría que lo realmente entretenido en mi caso se vino en la adultez. No en una adolescencia tardía ni nada. No en los 20 y tantos tampoco, 20 a 25 no. Yo diría que pasado los 25, 30, la paternidad para mí fue muy rica, muy entretenida. El conformar adultez para mí ha sido muy gratificante. ¿Te resultó relativamente sencillo elegir vocación en aquel entonces? Porque se venía lo entretenido, tú dijiste, ya estoy claro, o medianamente, o la verdad no fue tampoco tan sencillo. No, yo creo que yo me jugué chueco. O sea, yo creo que mis motivaciones fueron raras en realidad, porque no estaba tan, o sea... ¿Te jugaste chueco? Sí, yo creo que me jugué chueco porque mira, yo tenía, a ver, para que veas que a mí el colegio sí me gustaba, mis hijos estudiaron en el mismo colegio que estudié yo. Ya. O sea, no lo habrías puesto ahí. Claro, no tenía, o sea, evidentemente un colegio que quiero, que le tengo cariño. Y mi hija, cuando entra al colegio, o cuando pasa a enseñanza media en realidad, va a la biblioteca y revisa los ¿cómo se llama? ¿Los anuarios? Los anuarios, sí. claro. Sí. Y entonces ve el mío. Claro. Y aparezco yo, entonces me dice, papá, tú querías ser periodista y que te gustaba la historia. Entonces le dije, sí, pues le dije, pero yo primero estudié arquitectura. Me enfermo, yo creo que porque me cargaba y no me atrevía a renunciar a la arquitectura, entonces hice una cosa bien loca porque me dio hepatitis, no congelé, entregué las cosas a media y me echan. Y después, a mí me gustaba mucho el cine, me gusta mucho el cine en realidad, pero me gustaba, yo creo que no tenía claro cómo me gustaba el cine, porque yo creo que en una primera instancia pensaba que me gustaba hacer cine. Hacer como director de cine, director de arte, como meterme en esa área, fotografía y todo ese cuento. Y me metí a estudiar diseño teatral porque yo me puse a pololear con una gringa, que somos grandes amigos hasta el día de hoy, pero grandes, de hecho hace poco estuve con ella en San Francisco. Bien. Y como que el proyecto de nosotros, jóvenes también, era estudiar diseño teatral en la Chile, egresa y te venías a California, San Francisco conmigo y seguís en la UCLA, no sé, seguís como en la formación cinematográfica. Claro. Y me pasó ahí una cosa bien potente que tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato de las matemáticas, porque estudiando diseño teatral me di cuenta que no me gustaba. Estudiando diseño teatral te diste cuenta que no te gustaba. Que no me gustaba. Perfecto. Que era bueno para el dibujo, que era creativo, que era un tipo mediano, además que no me molestaba leer las obras, pero no me gustaba, no era un espacio en el que yo me sintiera cómodo, ni social, ni estético, no me gustaba.
Te resultaba, pero no te gustaba. Exactamente. Y me acuerdo que ya estando en tercer año, llega Ramón López, que es diseñador teatral y que es un conocido escenógrafo, de hecho, tipo muy importante, y regía además de la ópera. Y entonces dice, ustedes tienen que amar las telas, el olor a no sé qué, las maderas. Y yo empiezo a escuchar esta cuestión y fue como que me empezó a dar dolor de guata. Y dije, no quiero hacer ninguna de estas cuestiones. No. Aparte que, o sea, yo si pienso en alguna cosa escenográfica será mi casa, si pienso en una tela para vestirme yo, a lo más le diré a mi polola eso te queda bien, o a mis hijos, pero no estaría en eso. Y si voy pensando en una iluminación, insisto, en mi casa, o sea, ni siquiera se me ocurriría decirle a un amigo así como, oye, no he pensado nada, no está dentro de mí. Y dije, que esto no es lo mío. O sea, de arquitectura pasaste acá y de nuevo te diste cuenta que como no. Que además eran comillas similares. Sí, claro. O sea, Ramón López, de hecho, es arquitecto, más allá que se haya dedicado al diseño teatral. Y hay muchos arquitectos que se dedicaron también al regí y al diseño teatral, a la escenografía, etcétera, etcétera. Bueno, yo de hecho divertido, yo hoy día hago clases en un diplomado de arquitecturas efímeras que tiene mucho que ver con escenografía, interiorismo. Arquitectura efímera. En la Chile, de hecho. Bueno, en la Chile, de hecho. Entonces, claro, es divertido, porque finalmente también me sirvió haber pasado por ahí, porque tengo algún manejo. Lo hablábamos antes, claro. Sí, claro. Bueno, y cuando cacho esto, digo, ¿cresta qué hago? Porque no quiero dedicarme a esto. Y me meto... ¿No estaba el autoconvencimiento de decir, ya, pero igual voy a terminar por último? No, terminé. Ah, terminaste. Terminé, me titulé y todo. Dije, no, sí, en ese sentido fue casi como porque dije, ya no puedo seguir en esta cuestión. Y entonces me metí a estudiar estética en la Católica. Okay. Entonces me metí ahí al Instituto de Estética de la Facultad de Filosofía de la Católica, en el Campo Oriente. Y ahí fue así como, se abrió la cabeza. Ahí fue cuando realmente explotó la cabeza. Y me di cuenta que me gustaba, claro, o sea, como que ahí me acordé de lo que me gustaba, que era periodismo, que era historia, que era humanista, que era reflexivo, como que ahí me acordé. Ahí te acordaste de eso, claro. Y entonces dije, ya, yo acá tengo que seguir. Ajá. Y empecé a meterme ahí. Coincidió con que me pidieron que escribiera unas críticas de cine para la escuela, para una publicación cultural del Campo Oriente. Y entonces alguien me llama para la radio chilena y como que empieza a armarse un mono particular, vinculado más a la crítica cultural y también un poco más vinculado al periodismo. Ese tejido quería conocer yo para saber cómo después Jaime llega a este otro lugar, que ya sé que es un lugar que hemos conversado antes, pero me faltaba saber dónde estaba esa amalgama que generó esto ya. Empecé con crítica finalmente de teatro y claro, eso empieza como quizás una bola de nieve que empieza a crecer por boca a boca, básicamente. Parto con crítica cinematográfica. En un minuto me voy a Televisión Nacional de Chile. Ahí me lleva una muy querida amiga que falleció hace poquito, la Tita Colodro. Y la Tita me pone en pantalla. Yo escribía, era divertido, porque yo le escribía los comentarios de cine a la Katy Salosny y ella los leía mientras iban pasando las imágenes. Y un día falla un invitado. Y yo venía de una película, justamente venía para escribir, y la Tita me dice, vas a ir tú al aire. Y para mí fue muy raro porque no estaba en mis planes esto. Y de verdad no estaba en mis planes. O sea, improvisado absoluto. O sea, fue muy incómodo. Fue muy incómodo. De hecho, me fui a negro, no supe hablar. En un minuto dice así, como no sé qué decir. Todo esto al aire, todo esto grabado. Creo. Y la Katy fue muy amorosa, fue muy amable. Y esta situación es loco porque en Chile a la gente le gusta el débil. Entonces yo creo que llamó la atención esto de este cabro que se tupía y que le da vergüenza en vivo. Sí. Y entonces como que explotó. Y ahí la Tita me dijo, no, vaya a seguir tú en pantalla. Fuera todo pronóstico. Después de que tú pensaste que era ya un fracaso, aquí me echan con viento fresco, ¿no? No, entonces ella me dijo, no te quedas ahí. Y ahí empecé todo ese año en el NTV, en la segunda temporada del NTV. Era su segunda temporada. Y
Y ahí ya me quedé en televisión. De ahí me fui aquí a Otelo Higgins en ese entonces, el último año que Televisión Nacional de Chile hizo el Festival de Viña. Aquí a Otelo Higgins, sí. ya. Y después me quedé en el Mirador con Patricio Bañado. Otro clásico. Y ahí empecé como a hacer cosas. Después hice algunas cosas para cine video. Después me fui trabajé con la gente se me fue el nombre de la productora que era muy famosa, que era la que hacía de hecho cine video y el show de los libros. Buena Imagen. ¿Buena Imagen? Qué horror. Se me fue. Pero bueno, esa. Nosotros le decíamos Mala Imagen, pero era Buena Imagen. ¿No se llamara Mala Imagen justamente? No suena Mala Imagen. No era Mala Imagen. De hecho era muy conocida. Era Pura Imagen. Uy, qué horror, se me olvidó. Bueno, saludos a la gente de los amigos de Mala Imagen. Ahora, bastante tiempo con mucha actividad ligado a lo similar, o empezó a abrirse el campo periodístico. No era tan solo crítica de cine, espectáculos, sino es que ahí se abre el campo periodístico. O sea, ahí se abre definitivamente mi gusto por el periodismo y por las comunicaciones, básicamente. Entonces, yo hago un magíster en comunicaciones, después hago un doctorado en comunicaciones. ¿Te acordaste de lo que te gusta? Claro. Para hacer un doctorado. Y se construyó el mono mío, interno, porque para afuera para mucha gente yo soy el bueno que salía, no sé, criticando en rojo. En rojo, básicamente. Claro, pero internamente para mí había, yo te diría, esto quizás no suene muy halagador para la gente que le gusta o me recuerda por rojo, pero rojo para mí es lo menos importante dentro de mi historia, ¿cachai? De hecho, me acuerdo que alguna vez lo conversamos los dos y es como que es una pasada que tuviste que al principio, bueno, se dio, pero es como no, es como el colegio quizás para Jaime, ¿no? Tampoco es tanto cariño, ¿no? ¿Tu impresión al respecto? Sí, absolutamente. Yo no tengo... A ver, tengo afectos específicos a ciertas personas y a ciertas situaciones de rojo, pero para mí no es gravitante. ¿Te llegaste a sentir incómodo en algún minuto? Sí, muchas veces. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Tuvo que ver con esta seguidilla de proyectos que se fueron dando? Fue una situación muy rara porque yo en un minuto... A ver, quizás a la gente le cuesta entender esto, pero yo nunca fui un fanático de trabajar en la tele en pantalla. En pantalla. A mí me gustaba la idea de trabajar en los contenidos, de estar detrás de pantalla. Pero también, y voy a ser muy honesto, me daba cuenta que la pantalla te permitía una apertura interesante desde cierto punto de vista. Visibilidad. Claro, una visibilidad que yo creo que yo no entendía bien en ese minuto, porque también he aprendido que la visibilidad se logra desde distintas perspectivas. Entonces yo creo que ahí estaba más como enfocado en esta cosa en este dicho que yo no comparto mucho, de que no hay publicidad mala. Yo creo que sí hay publicidad mala, por lo menos internamente, digamos, que hay cosas que a uno no le gustan. Para propósitos particulares, claro, hay publicidad mala. Entonces, estaba trabajando y me fui de la tele. Me fui a trabajar en una empresa gringa al área de marketing y comunicaciones. Después de este doctorado que hiciste en comunicaciones. En el magíster ahí entre medio. Y me fui de la tele. Y estaba casado un tiempo, ya había nacido mi hijo mayor, León, era chiquitito y nada, se dio un trabajo agradable. Mi jefe era bien particular, un poquito neurótico, pero más allá de eso... No, pero permitía y... Ya. Qué sé yo, chaqueta y corbata, bueno, como cosas más ejecutivos, reuniones vinculadas a esto. Era una empresa gringa, entonces había que hacer presentaciones en inglés. No revistió mayor drama, digamos. Hasta que en un minuto me dicen que quieren que yo me vaya a vivir fuera de Santiago, a Concepción. Y ¿Quién quiere...? El gerente general plantea que yo... Porque yo tenía que ver, obviamente, todo Chile. Entonces dice que está como más bajo el sur y que sería bueno que yo me fuera para allá y todo el cuento. Ya, mira. Y la mamá de mi hijo, en ese entonces mi esposa, se angustió mucho y yo dije, no estoy dispuesto a esto.
No, para mí es más importante mi familia, es más importante que ella esté bien, es más importante que la cosa funcione. Aquí León tiene sus primos, tiene sus abuelos. Y entonces yo, que soy bien kamikaze, torpemente kamikaze muchas veces, me renuncio. Sin tener ninguna aliana, renuncio. O sea, quedarme en pelota. Ningunas bajo la manga. Nada. Renuncio. Y entonces llamo a una muy buena amiga con la cual trabajé también en Televisión Nacional. Le digo, ¿sabéis qué? Me quedé sin pega. La cuestión me dice, pero Jaime, yo no te voy a poder pagar lo que tú ganas ahí en esta empresa gringa. Le dije, no importa. Yo quiero entrar a esta cuestión de nuevo. Ya. Bueno, entro a esta cuestión de nuevo, a TVN, y empiezo a trabajar. TVN, bien, entretenido, divertido, simpático, todo bien. Y en un minuto no me siento tan cómodo en el programa en el que estaba, pero no porque no sé, no me sentía cómodo en realidad. ¿Fue un rol que te asignaron? ¿Eso estaba conversado, por ejemplo? Sí, no, nunca me... ¿Tú vas a hacer el nunca, no. Eso, lamentablemente voy a hacerme cargo de todas las metidas de pata y no metidas de patas que he hecho. Nunca me han asignado nada. Nunca nadie me ha dicho iniciativa propia. Nunca nadie me ha dicho di esto. Yo por iniciativa propia he metido las patas, las he sacado, las he vuelto a meter, etcétera. Y entonces justo coincide con que nos piden que nos metamos a talleres de... no sé, no diría de actuación, pero como talleres de cámara, de estar en cámara y ese tipo de cosas. Y entonces ahí conozco a otra, que nos hicimos grandes amigos, a la Susi Fitkin, que era como la jefa, digamos, claro, como la productora ejecutiva del área de talentos de Televisión Nacional de Chile. Y nos hacemos muy amigos, muy amigos, y en un minuto ella me dice, quiero que te vengas a trabajar conmigo. Sí, ya, porque no estoy como acá y yo quiero meterme en esta área, me parecía entretenido, además me parecía más creativo, etcétera, y me meto. Y entre medio a ella le sale una pega en México. Y entonces dice, la persona que se tiene que quedar a cargo es Jaime Coloma. Ajá. Y entonces yo me quedo a cargo del área de talento. Y en ese momento empiezan a hacer un programa, a hacer un piloto que se llamaba Toro Rojo. Toro Rojo. Y yo no tenía idea de ese programa especialmente. Pero a dos profesores del área de talento los prueban, le hacen como una suerte de casting, y esas dos profesoras, en realidad, porque eran dos mujeres, dicen que no les interesa estar en el programa. Y hasta que, yo creo que esto te lo he contado 500 veces, y lo he contado a todo el mundo, un día, creo que fue un día viernes, de hecho sí, fue un viernes, yo me voy yendo a buscar a mi hijo al jardín, creo que estoy en el jardín, de hecho, o iba saliendo, y me dicen que si puedo ayudar en la prueba técnica de Rojo, que ya no se llama Toro Rojo, se llama Rojo. Ajá. Entonces, la prueba técnica es el fondo que tú te pones para ver las luces, para probar el micrófono. Es eso, yo una prueba no técnica. sabía esta historia, mira. ¿No? Ya. Entonces, yo digo que voy a la prueba técnica, digo que me esperen porque tengo que ir a buscar a mi hijo, que era él, no sé, a las 6 de la tarde, a las 5:30, ok, voy y vuelvo. ¿Y tú no tenías nada que ver con este proyecto? No, nada que ver. De hecho, yo estaba muy enojado con el proyecto porque yo decía, ¿por qué no nos pidieran a nosotros como área de talento que vayamos buscando y hagamos los castings? Sí. Entonces, incluso era un proyecto que a mí no me involucraba, digamos. Exacto, claro. Y hacer la prueba, y recuerdo que la única persona que estaba contratada como jurado era Amaya Forch. Me acuerdo de ella, ya. Y entonces me presentan a la Maya, entonces me dice, entonces le digo, no, yo vengo a hacer la prueba técnica, me pido que me quede la cuestión. Yo llego, voy a buscar a León, vuelvo con León se sienta incluso al lado mío, a pintar, me acuerdo. Chiquitito, y empieza la prueba técnica, entonces salen estos cabros cantando Sin dolor no te haces feliz, no sé, una canción de La Ley, y todo, es la cuestión, y me acuerdo patente cómo están. ¿Eran los cabros que ya iban a participar? Claro, ya habían hecho el casting, todo el cuento. Entonces, no, la luz no sé qué, sale Eduardo Domínguez, bueno, que ya falleció Eduardo, pero sale, entonces dice, no, entonces le marca un poco la planta de movimiento al Rafa sale, entonces de repente dicen, probemos a los jurados, probemos el ¿cómo se llama? El micrófono a los jurados. Que figuraba Maya, ¿y tú? ¿Alguien más? No, la Maya y yo, porque no había otro jurado hasta ese minuto. Porque en ese entonces se pensaba que el tercer jurado iba a ser una persona invitada del canal. De hecho, la primera semana fue la Blanca Levín, y la segunda semana fue Álvaro Escobar, y la tercera ya se ingresó Edgardo Harley, y Edgardo se quedó. Definitivo, claro.
ya prueben, y me acuerdo que de repente el Rafa me dice a mí, Jaime, di algo. Entonces le digo, ya, ¿cuánto hasta 10? No, di algo de... Entonces le digo, no, pues yo estoy acá de pintado, digo que la Maya diga algo. No, di tú algo. Entonces yo, ya, ok. Entonces me acuerdo patente que miré a los cabros y les dije, cabros, ¿saben qué? Verlos es una lata, ustedes son más de lo mismo. Pónganle más tinca. O sea, es que aparte tú tenías ya crítico de cine, tenías todo esto. Sí, o sea, claro, pero no... Hay facultado para eso. Pero yo no estaba para eso, yo estaba probando un micrófono. O sea, en general cuando tú probas un micrófono es cuenta hasta 10. 1, 2, 3, 4 y uno cuenta hasta 10. Aprovechaste un poco desde pero el Rafa me dice eso, entonces me dice, no, di lo que opinas. Entonces yo, la verdad es que opinaba eso. Sí. Y dije, bueno, además, además yo pensé, en ese entonces dije, les va a servir. Sí. Porque no me van a ver más. Exacto, una, y aparte está medio fome, pónganle más tinca y traten de destacarse, de ser distintos. Y me acuerdo que esa vez, y de hecho ella creo que se acordaba, no sé, capaz que ella lo había olvidado, pero yo me acuerdo que estaba la Gina Pereira y yo le dije, la única que a mí me llama la atención eres tú. Y yo ni siquiera sabía que era argentina la Jimena. Y me fui. Me fui a agarrar a León, a mi hijo, y me voy. Y el lunes iba el programa al aire. Esto fue un viernes, entonces la prueba. Esto fue un viernes, claro. O sea, faltaba un jurado. Claro, y el lunes iba el programa al aire. Me acuerdo que yo nuevamente, esa vez ya me había ido del canal. Estaba yendo a buscar a León, a mi hijo, y me llaman por teléfono. Por suerte había celular, porque si no hubiera habido celular no me habrían encontrado. No, pues no le pillan más. Y me dicen que dónde estoy. Entonces le digo, no, estoy en el jardín, ya son las 6 de la tarde. Sí, claro. Pero entonces, no, Jaime, tienes que volver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo no te habían avisado? Avísame que tenéis que estar en el programa. Pero no, además yo no quiero estar en el programa. Además. Es que un pequeño detalle. Entonces me dicen, por favor, devuélvete y no sé qué, Eduardo quiere hablar contigo. Entonces agarro a León, de nuevo vuelvo al canal y hablo con Eduardo. Entonces Eduardo me dice, mira, lo que pasa es que no hemos llegado a acuerdo con el jurado que teníamos pensado. Yo no sé si era verdad o mentira. Y te pedimos que te quedes una semana. Ok. Una semana igual, poco tiempo. Sí, ok, me quedo una semana y todo el cuento. Para que la gente sepa, gratis. No me pagaban. Yo imaginaba lo contrario. No me pagaban. Yo solamente yo trabajaba en TVN, estaba contratado en TVN, pero mi rol no tenía que ver con pantalla. Ya llega una semana, llega el viernes me despido del equipo, oye, gracias, la cuestión, ojalá les vaya muy bien. Que les vaya bien, claro, chao. Y el lunes me pasa exactamente lo mismo. Me llaman de nuevo, nuevamente Eduardo, que era el director, digamos, del programa. Y pucha, la cuestión una semana más. Esto me pasó 3 veces. Y la tercera vez, claro, 3 semanas. La cuarta semana ya. Claro, yo le dije, oye, ¿sabes qué onda? Entonces, no, lo que pasa es que hay funcionado, queremos que te quedes, no sé qué cosa, pero es que yo no quiero quedarme. No, pero es que aparte que de verdad no me estaban pagando. Y era entrar a las 6 de la tarde y salía a las 8:30. O sea, era una lata. Sí. Más pega, misma. Y yo creo que eso también influía en que yo fuera muy pesado. Mira, bueno. Obvio, porque no tenía ganas de estar ahí. Es natural. No tenía ganas de estar ahí. No era algo que me motivara, ¿cachai? Entonces... Claro. Yo creo que ahí fue que Eduardo dijo, no, pero es que te vamos a pagar, entonces tuve que ir a hablar con Marco Salazar, que era el gerente de programación, no de programación, pero era como el gerente de producción, y ahí como que me dan un bono. Ya. Quiero decir que la gente tiende a pensar que todo esto es millonario, no, era un bono súper cagón. Ya. Súper cagón, pero bono. Por lo menos ya no estaba gratis. Por lo menos, claro. Bueno. Y esto dura como 3 meses y como a los 3 meses... Porque espérate, esto fue... No me acuerdo, creo que estuvimos en febrero también, creo que no me tomé vacaciones. Y en un minuto digo, oye, bueno, de verdad yo no quiero seguir acá. Claro. Y estos carajos va a ser una movida muy caraja en realidad, porque me dicen, es que ahora queremos que tú seas rostro. Y no queremos que sigas como productor de esta área. Te sacan de ahí. Entonces digo, pero es que yo tengo un contrato. Te vamos a echar. Claro. Del área que sí, tú te habías quedado porque tu amiga que se fue a México te había dejado acá. Claro. Entonces me dicen, te vamos a echar. ¿Ya?
Y la persona con la que estaba, que era el gerente, que era un tipo bien correcto, me dice, pero te vamos a pagar todo súper correctamente, sí, claro, y te vamos a pagar incluso considerando todas las cosas que ha hecho. O sea, el gallo fue muy correcto. O sea, me echaron con un buen sueldo, por así decirlo. Con la idea de contratarte nuevamente, pero ya como rostro. Como rostro. Pero contratarte como rostro es bien carajo. Sí, quiero saber un poco. Porque no te contrata el canal, pues. Te contratan como, primero te obligan a hacer una empresa individual de, espérate, EIRL, empresa individual de, se me olvidó, pero EIRL. Entonces te obligan a que tú factures, no boleteas. Te conviertes en una propia empresa. Claro, ajá, claro. Bueno, y además pierdes todas las garantías que tenías como contratado. Claro, o sea, claro. Y además que yo no tenía ganas, o sea, yo no te quería estar en eso, yo quería estar en lo otro. Básicamente cambias de contratado a trabajador casi independiente, boleteando, que no era boleta, era factura. De persona independiente. Claro. Pero ahí me hacen un contrato más sabroso, por así decirlo. Pero tampoco millonario. ¿Eh? Es que me da risa porque la gente de repente jura que uno gana... Que uno, claro. Y no. Yo sé que hay gente que se forra y todo. Sí. Y bueno, y además empieza el estrés de que si termina el programa, se termina tu contrato, empieza como un estrés distinto, digamos. O sea, como que empezáis a jugar la carta solo. Sí, claro. Y nada. Tuviste que obligarte a que te gustara, porque fueron varios años, ¿no? 4 años. ¿Para hacer algo que no me gustaba? ¿Te terminó de gustar en algún minuto? No. ¿Nunca? No. ¿No alcanzaba? No, ni nunca. Ni siquiera en la repetición. No, lo que me gustaba era que pude comprar mi casa, pude pagar jardín, pude hacer cosas. No me gustaba especialmente. Tratemos de rescatarle algo. En ese tiempo igual pudiste, desde tu conocimiento, desde tu apreciación, pudiste hacer críticas con la intención de que igual obviamente le sirviera para mejorar. Supongo que estamos claros en eso, ¿no? A mí había una cosa que yo creo que la gente, yo creo que efectivamente yo no era una persona especialmente simpática en pantalla, pero sí creo que había una cosa que es muy genuina y que es muy mía. A pesar de que a la gente le gusta creer o quiere creer, mi ánimo nunca era cagarme a los cabros. Ajá, o sea, claro. a mí sí me importaba que a ellos les fuera bien. Me daba mucha rabia los que yo cachaba que estaban ahí porque quería ser famoso. Entiendo. Me pasaba una ¿Era cosa fácil como... cachar eso? Sí, pues es cosa... Súper fácil. Súper fácil. Era muy obvio. Era obvio. Pero evidentemente aquellos que les interesaba desarrollar una carrera como artista, sea en la danza o en el canto, a mí me importaba. Y a pesar de lo que la gente quiera creer, yo tenía muy buena onda con los tipos. Muy buena onda. Claro, no se deduce obviamente detrás de pantalla. Sí, claro. En pantalla quizás había más cosas como más show. A mí me cuesta hacer show, fíjate, yo me pico de verdad, entonces no... Claro. Estoy medio cagado en ese sentido. Me pico de verdad. Pero claro, yo creo que los cabros en ese sentido manejaban mejor cosas que yo no manejaba tanto. Y que no manejo en general. A mí me cuesta... ¿Cómo de qué? ¿Manejaban ellos mejor? Por ejemplo, el show. Manejaban el show. Manejaban como cosas, qué sé yo, por ejemplo... ahora en el verano me sacaron a relucir un comentario que le hice a Montserrat Bustamante hoy día en Mon Laferte. Eso es lo que quería preguntarte justamente, hablar de eso por un tema de reflexión que ya te lo voy a preguntar. Sí. Flaming Pie, gastronomía basada en plantas, servicio de banquetería, catering, coffee break, repostería creativa, todo vegano y absolutamente delicioso. Y es muy divertido porque yo me llevo muy bien me llevaba muy bien con ella. Y de hecho ese día nos fuimos conversando. Del episodio de ese episodio. Y es muy loco porque además al día siguiente, que es lo que la gente no ve, sigue el episodio, pero sigue donde yo les doy una explicación. Y ese episodio tiene que ver con una cosa, un antecedente. Y es muy divertido porque la primera vez que sale esto al aire, digamos, o que alguien lo rescata de algún archivo, la Monse incluso dice, Jaime tiene razón. Yo sigo pensando que lo hice muy bien, pero Jaime tiene razón. Y lo escribe en X, en Twitter en ese entonces. Ajá.
Y lo rescata, de hecho, en algún minuto lo rescata Larry Moe, el crítico, así como diciendo, oye, ¿por qué huevean tanto si Montserrat incluso le da la... Más de la venia. De este comentario. Entonces es divertido porque, claro, efectivamente yo creo que la gente necesita villanos y necesita cosas y en ese sentido, no, a mí no me... La verdad es que no, yo ahí soy muy despegado. No me importa nada. Ah, qué bueno. No me afecta especialmente. Cada gente necesita un villano al cual lapidar. ¿Cachai? Necesita sentir que... Claro, porque hay un fanatismo muy fuerte siempre detrás de todo este tipo de cosas. Exacto. Entonces la gente jamás va a pensar que tú le estás diciendo a alguien que hace algo mal para ayudarlo a que lo haga mejor. La gente va a pensar que tú le estás diciendo a alguien que lo haga mal, que lo hace mal porque lo querés cagar. Sí. Y es muy loco eso. Por eso te quería llevar a ese justo episodio por un tema de pensamiento crítico, no por darle más leña al fuego en el episodio particular, sino que me lo topo hace poco, ese mismo registro, y pasa lo siguiente, que yo no seguía tanto el programa en aquel entonces, sí empecé sin querer a seguir la carrera de ella, antes de que fuera una bomba mundial, y me pasa que lo primero que yo veo, y todavía lo recuerdo bien, estaba trabajando en la oficina de arquitectura y me empiezo a topar con unas canciones que digo, ¿quién canta esto? Todavía me acuerdo la canción, se llamaba Tormento, grabada en vivo, y yo decía, wow, impresionante encontré, es una bomba. Entonces me empiezo a interiorizarme un poco más de la historia y me doy cuenta que la historia de ella es una historia muy sacrificada. Allá estoy hablando en México, estoy hablando cuando ella se va a tratar de hacer carrera, cantando en la calle, plazas, metro. Aquí voy con esta historia. La crítica que tú haces es, con esa actitud no vas a llegar lejos. Y esto parece un silogismo porque al final lo que se te reclama de vuelta es como, llegó lejos, así que estás equivocado. Hay mucho acá en el medio. A eso voy con el pensamiento crítico, porque cuando yo te estoy relatando que yo conozco a ella, cuando dicen, hola, me presento en un colegio, me acuerdo que cantó, soy tanto con la guitarra, eso es humildad. Eso es tratar de trabajar desde cero, que es justamente lo que tú recomendaste y que fue el camino elegido para que la persona finalmente triunfe. Entonces tenía razón. Bueno, eso es lo que ella rescata. Y efectivamente a mí es lo que me alegra que te des cuenta, porque a mí lo que me llama la atención es que la gente dice, llegó lejos. Y digo, pues si yo no le dije que no iba a llegar lejos. Yo lo que le dije es que con esa actitud no va a llegar lejos. A eso voy. Es más, y es divertido porque al día siguiente, que es lo que no sale, yo le digo, tú eres una de las personas que nosotros y yo considero que es de las más talentosas que hay acá. Mira. Claro, eso no sale, eso no lo muestran. Y es más, le digo, y extrañamente, los que te hemos rescatado de la capilla ha sido este jurado. Mira. Y yo. El público te ha dejado en la capilla y nosotros te hemos rescatado. Ah, mira. Eso pasó al día siguiente. Imagínate. Pero eso no lo muestran. No, entonces el villano. Pero además es muy loco porque la gente finalmente, que es algo que a mí me llama mucho la atención, me doy cuenta que la gente escucha lo que quiere escuchar. A eso quería llegar para la reflexión. O sea, te quedas con eso y no está ni siquiera retratado lo que realmente sucede. O sea, el afán de descontextualizar. Exacto. Pero no con la motivación de descontextualizar, sino que ni siquiera me di cuenta de que existió ese otro pedazo. No sé si me estoy explicando. Sí, claro, no se escucha. No se escucha. No se escucha. Entonces lo que se escucha es no vas a llegar lejos. Eso. Y se resulta que al final muy loco. Llegué lejos. Claro, entonces llegué lejos. Ah, pero claro, te equivocaste, eres un idiota. Sí. Y resulta que pero si yo nunca dije que no iba a llegar lejos. Yo lo que dije es que si no tenía con autocrítica, claro, no iba a llegar lejos. Y por eso ahora, ¿lo dije enojado? Sí. Sí, claro. ¿No lo dije simpático? También. Todo eso lo puedo aceptar. Pero tenías razón. Pero yo no dije que ella no iba a llegar lejos. No dijiste eso, exactamente. Por eso que quería ocupar ese episodio como consorte para luego preguntar qué nos pasa. Tú ahora desde el Jaime que salió de ese lugar, el episodio que te quiso hacer rostro perfecto, ya saliste de aquello. ¿Cómo nos ves en la actualidad? ¿Cuál es tu crítica como sociedad en la actualidad? ¿Hemos perdido algo de eso? ¿Por qué se nos pasa tan rápido un episodio donde yo a veces digo, amigos, comprensión de lectura? No, nunca dijo eso. ¿Por qué queremos? ¿Nos pasa algo en la actualidad? Mira, yo creo que es culpa de los medios también, ¿ah? Hay un mea culpa. No sé si yo especialmente, pero sí como trabajador de medios y metido en comunicación, hago el mea culpa. Porque yo creo que hoy día nosotros hemos validado el
tener, el creer que porque yo tengo voz, lo que yo digo es válido. Uh-huh. Y yo lo que puedo aceptar, no sé si lo que puedo aceptar es que tú tengas opinión. Uh-huh. Pero eso no significa que tu opinión sea correcta, o sea válida, sí, o sea respetable. Está perfecto, exacto. Tienes la libertad de expresión. Claro, pero eso no significa que lo que tú digas sea correcto. Exacto. Entonces, por ejemplo, hoy día esta cosa que es muy farandulera de yo voy con la verdad por delante. Lo mismo, verdad. Claro. Es que yo digo lo que pienso. Me gustaría que pensara lo que diga. Sería bonito que hiciera el ejercicio al revés. O no es necesariamente una virtud lo que acabas de declarar. Claro, no es claro. Es que yo encuentro que usted es un idiota. Yo le pregunté qué es lo que pensaba de mí, tengo ganas de que usted me diga, es necesario que me insulte gratuitamente. Uh-huh. No, pero es que yo voy con la verdad por delante. No sé cuál es la verdad, no sé cómo se estructura esto. O mi verdad por delante, de hecho. Claro, por último se llama estricto. Claro. Entonces yo creo que pasa un poco eso. Y por otro lado pasa un fenómeno que es muy particular, porque de alguna manera hoy día se establece una suerte de validación del encuadre, que es una teoría comunicacional, de hecho, donde en definitiva no ven el todo. Vuelve al ejemplo que tú acabas de hacer. Lo que acabas de decir. No se ve el todo, se focaliza la atención en una sola cosa. Y al focalizar la atención en esa sola cosa, pareciera que la realidad está envuelta en esa sola cosa. Exacto. Entonces, al final, lo que yo dije no es real. Te voy a poner un ejemplo más contingente e incluso un poquito polémico. No sé si polémico, pero que llama la atención. Hace poco el ministro de Hacienda, el actual ministro de Hacienda, dijo que en la caja quería 40 millones de dólares, no sé qué cosa. Resulta que después sale el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, diciendo, señor, usted da el saldo de diciembre y usted entra con la plata de marzo, que son 1.400 y tanto, o sea, 1.360 más. Y resulta que después de todas las recolecciones y todo el cuento, en realidad ya vamos en 3.600. Entonces, esos 40 millones, no es que sea mentira lo que está diciendo el ministro de Hacienda, pero está poniendo un encuadre como que no hay plata cuando sí hay plata. Y por otro lado, me ha tocado ver, hoy día veía a Izaguirre, el otro día veía a un economista muy connotado, parece ser que lo de la caja es muy fluctuante. Entonces, yo no soy economista, pero parece ser que es muy fluctuante. Y entonces en ese sentido tampoco es importante. Lo importante es cómo se va estructurando esto. Y ahí tú te das cuenta que es muy loco porque una de las consignas de batalla es el dato mata relato, pero el dato mata relato en la medida que a mí me convenga. Absoluto, porque cambia más encima. Claro, entonces finalmente el dato no es importante. No es importante. O sea, voy a salirme de este tema más polémico, político, y voy a volver a este tema más farandulero. A la gente no le interesa escuchar que yo dije que con esa actitud no vas a llegar lejos. No. A la gente lo que le interesa escuchar es no vas a llegar lejos. Sí. Y entonces, por mucho que yo salga diciendo, por mucho incluso que Montserrat Bustamante, Mon Laferte salga apoyándome, por mucho, no lo van a escuchar. No. Entonces, a mí me pasa que cada vez que ella gana un premio, yo me alegro mucho porque además le tengo mucho cariño, pero también digo, bueno, ya va a partir esta tontera, la weá, y la verdad, a ver, me importa. Eso es lo bueno, nada, menos mal. Nada. Menos mal que nada, porque además yo tengo mucha claridad respecto a esto. Porque además lo estudio y lo enseño. Entonces además es algo con lo que yo lo veo muy objetivamente. Entonces digo, no puedo hacer nada. Es como el efecto Mandela. Es eso. No puedo hacer nada al respecto. Claro. La gente cree que Mandela, no sé, murió en la cárcel. Estoy inventando. Claro. No es eso concretamente, pero bueno, ya pues, murió en la cárcel. No es verdad, pero la gente cree que Michelle Bachelet no es médico. Es médico, salió a la Universidad de Chile. La gente cree que Barack Obama no es estadounidense. Es estadounidense, salió registro civil. La gente cree que... Bueno, ya, ok, créanlo, da lo mismo. La realidad es otra. Pero construimos realidad en base a una creencia. Lo que es muy delicado. Porque además, ¿sabes qué? Pasa un fenómeno muy particular, porque finalmente esa realidad en base a una creencia termina transformándose en realidad. Exactamente. Entonces, se pone peligroso. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Por supuesto, porque se establece, claro, en este caso no es peligroso, da lo mismo en realidad. No es el gusto de saber que te equivocaste. Claro, se equivocó. Yo sabía, y claro, ay, te odio y todas esas cosas.
Pero en otras cosas puede ser más delicado. Sí, pues. O sea, qué sé yo, no sé, porque cuando Gran Bretaña se sale de la Unión Europea es delicado para Gran Bretaña lo que hace. Y después cuando quieren Brexit, volver, claro. la Unión Europea le dice, no, pues ya no. No, pues no sé. Ya no. Además no lo necesitamos, así que no. Claro. Es delicado, por ejemplo, lo que ha pasado con Trump y lo que pasó con Barack Obama en su minuto. Es delicado, claro que es delicado. Que la gente crea que Michelle Bachelet es médico, no es médico, da lo mismo. Es medio relevante. Es medio irrelevante. Yo creo que además hoy día Michelle Bachelet, más allá de su título, es una política con una proyección internacional, tiene otras características. Sí, claro. Pero sí es delicado. Es delicado. Yo creo que es delicado, por ejemplo, ahora voy a volver a la cosa polémica política, que el ministro de Hacienda diga una cosa que es una realidad, pero que no se condice con estas otras realidades. Sin embargo, ante eso, ahora, siendo abogado del diablo y lo tomo por otro lado, si el ministro de Hacienda dice aquello, quizás lo delicado sea que el observador no logra generar su propia hipótesis al respecto. Porque yo creo que ahí hay una dimensión compleja, y por eso te decía que creo que aquí los medios tenemos una culpa, porque los medios no somos capaces de desarrollar esas miradas. Esa cuestión porque esas miradas son muy delicadas, porque en definitiva, si es que yo cuestiono al ministro de Hacienda actual, se va a entender como que mi cuestionamiento es ideológico. Es ideológico. Y entonces, no es que yo esté diciendo, ojo ministro, lo que usted está haciendo es delicado, porque está generando en la sociedad una sensación de inseguridad respecto a la economía, que no necesariamente es 100% real, a pesar de que el dato que usted está dando es real, pero es real en este contexto. Y lo que sucedería contigo es que es mejor tacharte entonces de ideológicamente contrario, así invalido tu postura. Exactamente. Y ahí pasa una cuestión muy delicada, porque finalmente entonces, más allá de cuál sea tu formación o tu ¿cómo se podría decir? Tu cercanía a una cierta ideología o una cierta forma de pensar, sientes que además vas a traicionar si es que no estás de acuerdo o con algo que está en esta línea, digamos. Sea donde sea. Me ocurre el peligro de tener que privarme de decir lo que pienso si es que eso mismo que pienso es contrario a alguien que supone que es mi aliado. Exactamente. Y ahí es muy delicado. Ahí es muy delicado porque además vais construyendo una sociedad que es muy enferma finalmente. Es justamente la una sociedad poco sana. Es la radiografía que quería tener un poco de ti, de ese pensamiento. Por eso que fui hilando un poco esta temática para tener ese registro de si pensamos en que algo está pasando con nuestra, más que con la sociedad, con la forma de pensar de la sociedad, y que estamos llegando a un minuto que decimos, chuta, hay temas que quizás tendríamos que abordar, o derechamente es más fácil salirme, porque la otra postura es decir, ¿sabes qué? Mejor no me meto. Aquí voy a dar mi opinión. Si te la van a sacar de contexto, te la van a clasificar como ideológicamente en un bando, entonces los pocos que van quedando, los pocos sheriff dicen, mejor no me meto. O sea, lo único que tengo de vuelta es... Pasa justamente eso. O sea, a mí lo que me pasa... Yo soy medio peleador en realidad y soy bien contestatario en muchos aspectos, pero sí lo que me pasa es como que siento que hay peleas que no me dan ganas de dar. O sea, yo trabajo en comunicaciones, trabajo en medios y todo eso, también trabajo en la academia, pero claro, o sea, a mí, yo recuerdo hace un tiempo atrás, yo estaba en Canal 13 y en ese entonces el gerente de programación me dice que mi problema era que yo tenía demasiado contenido. Y a poco tiempo me echan. Entonces, sobrecalificado para el cargo. Entonces yo me acuerdo que mi respuesta fue, pero ¿por qué tener contenido va a ser malo? Claro. O sea, ¿por qué tener como las miradas distintas que generen contenido va a ser malo? Bueno, es malo. Es malo. Tú ves hoy día la televisión no es una televisión que profundice, no es una televisión que potencie pensamiento crítico, no es una televisión que... Al contrario, es una televisión que es muy vehemente, muy visceral. Plana, yo siento... y funciona en esas lógicas donde además lamentablemente se establecen fanatismos muy poco sanos también, muy poco claros. Y cerrando un poco este tema, preguntarte, ya diagnosticando el rumbo de la televisión actual, ¿te importa? ¿O finalmente estás contento de estar en un paso al costado? ASB Producciones, servicio de streaming,
arriendo de amplificación, video y fotografía profesional para tu evento. Contáctanos. Me importa, fíjate, no, sí me importa porque creo que la televisión sigue siendo un medio muy sustancial dentro de las sociedades, y en ese sentido, claro que me importa, sí, o sea, me si importa. te llamaran a aportar ahora nuevamente para tratar de generar una nueva televisión, mencionaste al Pato Bañado, mencionaste un montón de programas que uno recuerda, qué rico que volvieran, pero para la generación actual parece que no tienen cabida. ¿Te llamaran, aceptarías el guante? Sí, pero tú lo acabas de decir muy bien, pues, para cierto tipo de cosas. Claro. O sea, de hecho yo he rechazado ofertas que me han hecho. Y no me molesta porque afortunadamente tengo otros espacios que a mí me satisfacen muchísimo. Y como la universidad. Claro, no tengo una ansiedad, ¿cómo se podría decir? No tengo el gen polilla en realidad, claro. o no lo necesito, no sé, no es algo que me preocupe especialmente. Claro. Entonces como que, pero sí, claro que sí, pues a mí me gustan los medios, por supuesto, me gustan los medios, me encantaría hacer radio, en algún minuto estuve a cargo de algunas publicaciones. Hace poco, terminé de trabajar en el gobierno saliente, que estaba en la subsecretaría de Turismo, en comunicaciones justamente. Y en la actualidad en un rol de también formador. Está un bueno, poco y también está Ibáñez, eso, claro, y también eso. Y para mí eso es súper importante. Yo creo que ahí hay pega. Para mí esa es la pega. Claro, porque vuelve a los valores, a estar con el estudiante uno a uno, a poder ponerle es un poco ese germen, la semilla del pensamiento crítico. Al menos ya tienes ese uno a uno que finalmente el estudiante es el que después se va a desarrollar profesionalmente y que al menos tenga claro. Por último, el beneficio de la duda al respecto. Así es que yo creo que eso ahí, Álvaro, yo creo que eso es fundamental. Eso es fundamental. Ahora, puede ser que quede ahí en eso. Yo ahí también soy muy... Claro. No sé si desapegado es la palabra, pero evidentemente yo llego hasta el tiempo que hago clase y después, y claro, y algunos estudiantes me ha pasado que quedan como con lo que yo les entregué y me imagino que otros no. O sea, yo también he aprendido eso, que uno no es, ¿cómo se dice? Espérate, hay un dicho como de abuela, uno no es una virgen en un trapito, no sé, claro. uno no es una moneda de oro. Esa monedita de oro. Claro, no, yo evidentemente no lo soy, no me interesa serlo tampoco. Y se lo dejaremos un poco a lo que vaya pasando ya habiéndolo soltado, desde que entregaste algo que sí realmente te apasiona, como yo he sabido en otras conversaciones que he tenido contigo, que tiene que ver con esta formación de personas, básicamente. Es que eso es, bueno, a mí sí, yo creo que tú ocupaste un buen término, yo creo que eso es algo que a mí me apasiona profundamente. Yo cuando veo que la gente abre la cabeza y como que ve, encuentro que es tan bonito eso que cuando de repente estamos conversando, porque mis clases son muy participativas afortunadamente, y de repente como que un alumno de repente hace así como que abre los ojos así como... Oh. Y, el momento eureka le llamo yo. Claro, es como... Lo descubrí. Wow. Y es como... Me encanta. Ahí está. Me encanta, sí. Queridísimo Jaime, yo agradezco también que en esta conversación hayas dejado esa chispa de darle una vuelta a las cosas, no dar por obvio cosas que incluso la misma historia que contaste parecían tan obvios y no eran tanto como se pensaban. Y sobre todo por acompañarnos con tu visita, con tu historia, con tu transparencia. Así que, querido, gracias por haber estado. Al contrario, gracias a ti por haberme invitado. Y nada, además que costó tanto esta conversación, así que estoy muy contento, se logró. Sí. Aún más contento por eso. Sí. Ya ustedes, mis queridos amigos, nos veremos en el próximo capítulo de Elemental. Gracias por acompañarnos y nos vemos para la próxima. Arrivederci. Chao, chao.